Hoy tenemos una serie familiar que con un toque de comedia supo tocar temas como por ejemplo pandillas juveniles, el consumo de alcohol y otras sustancias, pero principalmente mostró un mundo en el que blancos y negros convivían felices, lo que para aquellos tiempos era más bien un deseo en una sociedad que vivía una realidad diferente. Una realidad de la que ni los protagonistas estuvieron exentos y en algunos casos tuvieron desenlaces trágicos. Vení, acompáñame que hoy a pedido de la banda de nostálgicos, en A Pura Nostalgia, hablamos de Different Strokes, Arnold, blanco y negro, o Arnold el travieso según tu región. Para empezar hay que contarte que fue emitida en la cadena estadounidense NBC entre 1978 y 1985. Cuenta la historia de Philip Drummond, un hombre rico que vive en un penthouse en Manhattan junto a su hija Kimberly. Ante el fallecimiento de su ama de llaves, Drummond decide adoptar a sus dos hijos, Arnold y Willie Jackson, dos hermanos afroamericanos de Harlem. Su madre fue mi ama de llaves durante muchos años. Una dulce y maravillosa mujer. Era como de la familia. En su lecho de muerte me pidió que recogiera a sus niños. No tienen parientes que se encarguen de ellos. ¿Está tratando de hacerme sentir mal? Sí, así es. Pues ha hecho buen trabajo. Gracias. A ellos se les suma la nueva ama de llaves, la simpática Edna Garrett. Mira, Garrett, ¿antes era negra? No, solo que mi cabello es rizado. La idea de los productores fue aprovechar la estelaridad de Conrad Bain, quien ya había participado en dos proyectos de Woody Allen y se había quedado sin trabajo cuando le cancelaron la serie en la que participaba, y combinarlo con el carisma de Gary Coleman, quien llamó su atención cuando lo vieron en algunos comerciales. Inicialmente la historia iba a estar centrada en la relación entre estos dos personajes. Contigo también estoy disgustado. Gracias. Pero luego decidieron incorporar al resto del casting. Vete, no tenemos tiempo ahora para ti. Nunca tienen tiempo para jugar conmigo. Blanco y Negro contó con un total de 8 temporadas y 189 capítulos y fue muy exitosa al comienzo, pero fue cayendo con el paso de las temporadas. Principalmente esto se debió a motivos relacionados con el casting, hasta el punto que se dice que la última temporada se grabó casi de compromiso. Vamos, Arnold. Nos iremos en la mañana. Arnold, realmente tú no quieres irte, ¿verdad? No, pero tengo que hacerlo. Sin mí, Willis no es nada. Por eso vamos a repasar cómo se diferenció la vida de los actores en la ficción y en la realidad, lo cual fue muy distinto, y vamos a contarte qué fue de la vida de estos actores luego de la tira. Empecemos con Conrad Bain, o como lo conocemos todos, el señor Drummond. Señor Drummond, parece un juego buenísimo. Arnold, esto no es un juego. Es un plan de desarrollo urbano en el que tal vez invierta. ¿Quiénes vivirán ahí? ¿Insectos? Él vivía de igual manera tanto el suceso de la tira, que atravesaba fronteras en el mundo, como el odio de grupos racistas, y denunció incluso haber recibido, por ejemplo, cartas amenazadoras del Ku Klux Klan. Lo bueno es que esto no los retuvo, al contrario, decidieron incorporar capítulos especiales contando algunas temáticas difíciles para el público de los 80, como por ejemplo el abuso infantil, bulimia, alcoholismo, entre otras. Tienes razón, si ellos tienen derecho a hablar, nosotros tenemos derecho a responderles. Vamos a demostrarles a esos racistas lo que pensamos y también a mejorar nuestras calificaciones en civismo, ¡vamos! Pero hay que decir que mientras que en la ficción se lo veía como un padre despreocupado y feliz, en realidad ya estaba agotado con los constantes inconvenientes con los actores que interpretaban a sus hijos en la ficción. Terminada la serie, no obtuvo grandes papeles, si bien ya él era un actor consagrado, y para 1987 participó de la serie Mr. President, grabó una película y un capítulo del Príncipe de Rap Bel-Air, la serie de Will Smith en la que repitió su papel del señor Drummond. Soy Will Smith, el agente inmobiliario. Por la noche se oyen los gemidos de los muertos.
¿De qué estás hablando? Finalmente falleció en 2013 a los 89 años debido a causas naturales. Continuamos con Charlotte Rhee, que interpretó a la señora Garrett, un personaje que tomó tanto protagonismo que ya en la segunda temporada se fue para protagonizar su spin-off de blanco y negro llamado The Facts of Life. En esta historia la señora Garrett sigue siendo ama de llaves, pero se encarga de cuidar a 4 adolescentes que viven en los dormitorios de una escuela. El spin-off, a su vez, tuvo 3 películas, pero Charlotte dejó su personaje de señora Garrett 2 años antes de concluir la serie y participó solamente en la primera de las 3 películas. Y si no escuchaste hablar nunca de esta serie, es porque no llegó ni a España ni a Latinoamérica. Y luego de varias participaciones en series y películas, Charlotte falleció en el año 2018 a causa de un cáncer de huesos. Dato nostálgico. Aunque probablemente no lo recuerdes, una joven Janet Jackson participó en 9 episodios de la serie, interpretando a Charlene, el interés romántico de Willis. Y ahora seguimos con los 3 personajes más jóvenes y más problemáticos, pero antes... Y ahora es el momento de hacerle al video un stop para dejarnos en comentarios de qué otro artista te gustaría que hagamos un video similar, suscribirte al canal y dejarnos un like porque eso nos ayuda muchísimo. Continuamos con Dana Plato, quien en la ficción interpretaba a la hija del señor Drummond, una angelical adolescente de clase alta, segura y feliz. Pero en realidad Dana tenía muchas inseguridades y comenzó a consumir alcohol y otras sustancias. Esto cada vez era peor y a los 14 años tuvo una sobredosis de Valium, y mientras que su papel tomaba cada vez más protagonismo, a los 15 años se presentaba a grabar alcoholizada. Pero todo detonó previo al estreno de la 7ª temporada, cuando a los 19 años quedó embarazada. Ella quería incluir el embarazo en la historia, pero los guionistas decidieron que era mucho mejor enviar al personaje de Kimberly en un viaje de estudios a París y correrla del show. Luego de eso, la actriz continuó con otros proyectos, pero no pudo repetir el éxito de la serie. Mientras tanto, posó para Playboy, su contador se fugó con parte de sus ahorros y la dejó en bancarrota, por lo que terminó trabajando en una lavandería. Sintiendo que no era suficiente lo que ganaba, salió a robar un videoclub y se llevó $164, con la mala suerte de que el dueño del local la reconoció y dijo al 911: "Me robó la chica que hacía Kimberly de Different Strokes". Fue detenida, salió, volvió a ir a la cárcel por falsificar una receta de Valium, volvió a salir, comenzó a participar en películas condicionadas. ¿Te gusta la cochinada? Y tras algunos escándalos más, falleció a los 34 años de una sobredosis. Pero las tragedias no terminaron ahí, ya que 11 años más tarde, Tyler Lambert, su hijo, se quitó la vida a solo 2 días del aniversario de la muerte de su madre. Todd Bridges le dio vida a Willis y no la pasó mucho mejor que el resto de sus hermanos de ficción. Disculpa, ¿el señor Philip Drummond vive aquí? Sí, aquí vive. Un momento. Papá, alguien quiere verte. ¿Papá? Sí, es mi padre. Oh, parece que me equivoqué de departamento. Disculpa la molestia. En su libro Matando a Willis, de blanco y negro a la vida real que siempre quise, contó que tenía una excelente relación con su hermanastra de ficción, pasaban el tiempo juntos, tomaban algo, escuchaban música y fumaban. ¡Faso! ¡Está hablando del Faso! Además contó que perdió su virginidad con ella y que estaban muy enamorados, pero la relación no continuó porque él estaba disfrutando de la fama y sus fanáticas, mientras que su compañera quería algo serio y no quería lastimarla. De Conrad Bain dijo que realmente era un tipo amable, que lo trató mejor que su padre, lo cual no es nada raro porque su padre no le creyó cuando le contó que fue abusado por su representante. También le dedicó unas palabras a su hermano de ficción y dijo que tuvo una buena relación al comienzo, pero luego comenzó a creerse mejor que los demás. La vida de Todd, cuando terminó la serie, tampoco fue fácil.
Le resultó muy difícil despegarse de su papel de blanco y negro, llegando a vivir en las calles, haciéndose adicto al crack y al alcohol. En 1989 se lo acusó de homicidio de un dealer en Los Ángeles y tras 9 meses preso fue absuelto. 4 años más tarde volvió a quedar detenido cuando la policía encontró una pequeña dosis de metanfetaminas y un arma cargada en el auto que conducía. El actor dijo que el auto no era suyo. A partir de los años 2000, Todd se acercó a la religión y se alejó de las adicciones. Sin embargo, en 2018 acusó a 2 de sus exnovias de querer destruir su carrera. A la primera le puso una perimetral y ella lo llamó paranoico, alcohólico y maltratador. En el otro caso, fue ella quien le puso la perimetral a él, acusándolo de apuntarle con una ballesta. Él negó los cargos y alegó despecho por dejarlas. What you talking about, Willis? What? My name is not Willis, my name is Todd. Y por último tenemos a Gary Wayne Coleman, quien interpretó a Arnold. Él nació con una enfermedad congénita que detuvo su crecimiento, ingresó a blanco y negro con tan solo 10 años y todos lo recordamos por su frase: ¿De qué estás hablando, Willis? ¿De qué estás hablando, Alicia? O escenas en las que conoce a Mr. T. You may not like it, but Angela loves it. Right, Angie? I think you look ridiculous. What you talking about, Angela? En la tira se lo veía feliz. De manera que ustedes viven felices aquí. Si esto fuera el cielo, me quitaría la vida mañana. Sin embargo, muchos dicen que fue un hombre al que no lo dejaron ser niño. En una entrevista contó que Arnold no se le parecía nada a él y que lo único que compartía con el personaje eran algunos de sus trenes a escala y otros juguetes que, según decía, se los sacaron a Gary para dárselos a Arnold. Esto empeoró con el paso del tiempo y empezó a sentirse adulto, pero no podía despegarse de esa imagen aniñada que pretendían los productores. Para las últimas temporadas se lo veía muy irascible. Luego confesó que las hizo forzado por sus padres, ya que era menor de edad. Pasados los 18 años, apenas se lo pudo ver en televisión, haciendo alguna participación esporádica. La más recordada fue la que hizo en Married with Children, conocida en Latinoamérica y en España como Matrimonios con Hijos o Casados con Hijos. ¿Está usted seguro de que no es Gary Coleman? No, no lo soy. Detesto su programa. $500. Salvo por eso, prefirió alejarse del mundo del espectáculo. Pero fue con la mayoría de edad cuando descubrió que de los 2 millones que había facturado, solo le quedaban $200.000 en su cuenta, motivo por el cual demandó a sus padres adoptivos y si bien ganó, apenas recuperó $500.000 que no le sirvieron de mucho, ya que 10 años después se declaró en bancarrota. Luego consiguió un trabajo como guardia de seguridad de Hollywood, pero no faltaron las burlas de los curiosos que pasaban por el lugar e incluso en Los Simpson le dedicaron un capítulo parodiando este nuevo trabajo como guardia y recordando un violento episodio en el que golpeó a una mujer que le había pedido un autógrafo. Gary falleció a los 42 años por un golpe en la cabeza, en lo que se cree que fue un accidente doméstico. Y así repasamos la vida de los actores principales de una exitosa serie que los nostálgicos recordamos con mucho cariño, pero que para los protagonistas fue el comienzo del fin de sus carreras. Boys to men! Y si te gustó este video, te invito a que veas el siguiente, que seguramente te va a encantar.